Santifica tu fuego. Y para eso nosotros estaremos leyendo Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Quiero que alguien se anime a leerlo. Y también vamos a leer Levítico 10. Vamos a leerlo del 1 al 5, aunque después le sigamos la historia. Y luego de eso vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Todo el que va a leer va a pasar ahí al frente y se le va a entregar ese micrófono para ser escuchado. Así que de mi parte yo voy a leer Levítico 6, del 12 al 13. Quiero que alguien me lea Levítico 10, del 1 al 5, Heidi. Y quiero que alguien me lea 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Bien, Elizabeth lo va a leer. Cuando le toque leer, se paran ahí, le pasan el micrófono y lo leen. Así que en esta mañana vamos nosotros a buscar el libro de Levíticos capítulo 6, versículo del 12 al 13. Levítico 6, versículo del 12 al 13. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Vamos a sentarse. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice hoy. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, miramos desde Génesis y todo lo que va aconteciendo, miramos también todo el llamado de Moisés, todo el caminar del pueblo por el desierto, luego esas órdenes sacerdotales que el Señor da en el libro de los Levíticos, le dice cómo vestir, cómo presentar el holocausto, cómo mantener ese fuego, cuándo un fuego es acepto a su presencia, cuándo no. Y ese fuego hoy nosotros lo vamos a representar como nuestro corazón, como nuestra vida, para nosotros poder entender claramente qué es lo que el Señor nos está diciendo cuando nos habla de fuego para este tiempo. Normalmente nosotros sabemos que en el libro de los Levíticos el Señor le da órdenes a Moisés de cómo él quiere el templo, la vestimenta de los sacerdotes, e incluso nombró familia de sacerdotes, entre ellos el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón. Y a cada uno le dio regla, y en especial el Señor le dio un fuego a Moisés y le dio órdenes. El Señor le dijo que ese fuego no se apague perpetuamente. Cuando empezaron los sacrificios en el altar, el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos que todas las mañanas tenían que ponerle leña a ese altar para que ese fuego no se apague. Ya la tarea de esos sacerdotes era que el fuego no se apagara. ¿Para qué se utilizaba ese fuego? Ese fuego se utilizaba para los sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo quería entregar una primicia, cuando el pueblo quería hacer cualquier cosa para Dios, entregarle algo a Dios, sacrificaba un animal. Y parte de ese animal eran quemadas. Y cuando la persona se arrepentía de su pecado, dice la palabra que era un olor fragante a Dios, que era un sacrificio acepto a la presencia de Dios. Y la tarea principal de esos sacerdotes es que ese fuego no se apagara.
porque ahí era que habitaba la presencia de Dios con el pueblo en el desierto. Pero ¿qué pasó con eso? Llegó un momento en el libro de los Levíticos que los hijos de Aarón se descuidaron del fuego y el fuego se apagó. Y cuando el fuego se apaga, ellos agarraron otro tipo de fuego y lo entregaron al altar. Y cuando Dios vio eso, así mismo emanó fuego y los consumió, porque el Señor le dio una orden de que no permitieran que ese fuego se apagara. Pero ellos entendieron que el fuego era fuego y que no importa de dónde venga, enciendo fuego, vamos a ponerlo ahí en el altar. Y cuando Dios vio esa falta de respeto, cuando Dios miró la actitud de ellos, el Señor se enojó y salió fuego y lo consumió. ¿Y qué nosotros podemos aprender de eso? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y mirando en el día de hoy que el fuego representa nuestro corazón, nuestra vida, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos bautizamos, le decimos al Señor: yo quiero nacer de nuevo. Yo dejo la vieja manera de vivir y yo voy a empezar a vivir para ti. A eso le llaman nacer de nuevo. Cuando yo dejo la costumbre del mundo, la cual Dios no está de acuerdo, y empiezo a ordenar mi vida como Dios manda, eso se llama nacer de nuevo. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, le decimos al Señor: transfórmame, yo me entrego a ti, yo entrego mi libre albedrío, yo quiero servirte, yo quiero que tú me transformes, yo necesito que tú me cambies, porque yo necesito que tú seas mi Dios, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, y yo me comprometo a servirte. Eso es lo que le decimos al Señor cuando buscamos su presencia. Y el Señor nos devuelve para atrás y nos dice a nosotros: yo necesito que tú tengas fe en mí. Yo necesito que tú tengas obediencia a mi palabra. Yo necesito que tú me des sacrificio de alabanza. Yo necesito ver ese deseo en tu corazón de buscarme. Yo necesito ver ese amor, porque Dios lo pone automáticamente. Dios sabe lo que nosotros traemos. Y con el tiempo, su palabra, la búsqueda y su presencia, nuestra vida es transformada. El Espíritu Santo viene dentro de nosotros, nos sella y nos ayuda a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y por eso es que el Señor nos insta que todos los días debemos de buscar esa reconciliación con Él, que todos los días necesitamos buscar esa presencia, que todos los días nosotros necesitamos leer su palabra, que todos los días nosotros sepamos que ya no vivimos para nosotros, que ya vivimos para Dios. Y cómo yo sé cuándo estoy agradando a Dios, cuándo ese fuego es del agrado de Dios, cuándo mi vida es del agrado de Dios, cuando yo tengo una vida ordenada conforme al mandato divino. No se refiere a que yo diga que tomar café es malo, que tomar alcohol es malo. No, usted sabe lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. No significa que yo le diga a usted lo que está mal. Significa que usted lea en la palabra lo que Dios le está diciendo a usted que está mal y que usted lo arregle. No se trata de lo que el hombre ve ni cómo lo ve, se trata de lo que ya Dios te está hablando para ser transformado. Para que Dios reciba tu corazón, para que Dios reciba tu vida, hay requisitos. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, para un levita poder ofrecer sacrificio, había normas que Dios le había establecido. Desde su vestimenta,
que era una vestimenta de lino fino, hasta en la forma que tenían que entregar ese sacrificio. Y eso no solamente en el Antiguo Testamento, eso también es ahora en nuestro diario vivir. Hay requisitos que nosotros debemos de cubrir como cristianos. Y entre una de ellas es aceptar ser transformado por el Espíritu Santo a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la obediencia de la palabra. Porque ¿de qué me sirve a mí orar? ¿De qué me sirve a mí leer la palabra si yo no llevo esa palabra a mi vida diaria, al cumplimiento diario de esa vida? ¿De qué manera seré acepto en la presencia de Dios cuando Dios me dice, por un ejemplo, no robarás y yo robo? No mentirás y yo miento. Eso es un fuego extraño que yo le estoy dando a Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar de aquí para allá? Que el fuego me va a consumir, que Dios no me va a aceptar, porque yo sé cuál es el tipo de fuego que Él acepta. Yo sé su palabra, yo sé su mandato. Yo estoy consciente del mal que estoy haciendo y no estoy con esa actitud de querer cambiar. Y si yo me doy cuenta, todo el mandato que hay en la Biblia es para bienestar nuestro. Dios no necesita nada de eso porque Él sigue siendo Dios. Él lo único que está haciendo es enseñándonos a nosotros cómo vivir aquí en la tierra de la misma manera que viviremos en el cielo. Si nosotros podemos leer, dice la palabra de Dios, cuando nos están hablando de esas mansiones celestiales en el libro de Apocalipsis, allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá mentira, no habrá ladrones que hurten ni roben, no habrán enfermedades, allá no habrá nada de eso, y es real ese lugar. Pero ¿por qué no habrá nada de eso allá? Porque hay un fuego aquí que purifica el alma de cada persona. Cuando ya el Señor nos dictamina sus leyes, sus palabras, nos está condicionando, nos está preparando a nosotros aquí en la tierra de la manera que nosotros vamos a vivir en el cielo. Pero si nosotros aceptamos esas correcciones, muchas personas no saben lo que les espera. Están tan atados al pecado que no quieren dar un paso de negación a sí mismos para obedecer la palabra de Dios. Y están dispuestos a perder su alma, que se consuma en un fuego eterno, por no decirle no a la carne. Y la carne no va para ningún lado. Es su alma la que ahora mismo será condenada o será salva. Pero nosotros necesitamos estar conscientes cuál es el fuego que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es el fuego que nosotros le estamos entregando a Dios? Hay un fuego de búsqueda, un fuego de adoración, un fuego de obediencia. Porque si esas tres cosas no existen en nuestra vida como cristianos, ese fuego no es acepto a la presencia de Dios. Y el Señor ahí en el libro de los Levíticos le enseñó al pueblo que con Él no se juega, que con sus ordenanzas no se juega, porque Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros no podemos estar poniéndole paño frío a nuestra alma. Nosotros sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, conocemos la palabra. Nosotros tenemos que saber qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de fuego nosotros estamos enviando al altar de Dios. ¿Acaso el Señor se siente feliz cuando yo estoy en pecado? No. Él se siente triste. Lo que a uno le da más tristeza es que una gente esté haciendo algo malo conscientemente y no quiere cambiar. Y si a nosotros como humanos nos da tristeza eso, imagínese Dios que pagó el sacrificio más grande, que fue entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para darnos la oportunidad. Y es tan tal que cuando Cristo viene, dejó su gloria
dejó su poder, dejó todas las maravillas que Él tenía en el cielo y vino aquí como hombre a padecer por nosotros. Dice la Biblia, hombre de dolores. Él llevó todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades, incluso todos nosotros estábamos condenados a muerte eterna. Y el Señor se entregó y nosotros podemos ver esas películas, podemos verlo en la Biblia, cuando el mismo Cristo, antes de ser entregado, su sudor era de sangre. Y Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era un momento difícil, donde Él tenía que entregar su vida a favor de todos nosotros, donde nos dice que Él fue tentado en todo, pero en todo Él fue santo. ¿Y saben para qué Dios hizo eso? Para enseñarnos a nosotros que si Él venció, nosotros venceremos en Él. Si nosotros somos débiles en algo, vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza y que nos ayude a cambiar, que nos ayude a cambiar de camino, de vida, porque todos padecemos lo mismo. Todos nosotros somos tentados. Pero si Cristo venció y nosotros le pedimos al Señor que nos perdone y que nos transforme, que nos ayude, Él lo va a hacer por nuestra fe en Él. Pero no pretendamos nosotros vivir una vida media, dando un fuego que Dios no recibe. Dios no recibe adoración de una gente que está en pecado. Dios quiere que nosotros alineemos nuestra vida a su propósito, a su voluntad. Dios quiere que nosotros, cuando la alabemos y le agrademos, el enemigo no nos pida que no tenga derecho, que no tengamos una puerta abierta. Pero nosotros necesitamos saber cuál es el fuego que le estamos entregando al Señor. Si es un fuego de fidelidad, de obediencia, o si estamos viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Eso no funciona. Eso no funciona y lo podemos ver en el libro de los Levíticos. Mientras es el fuego de Dios, mientras es la obediencia, mientras es la palabra que nosotros estamos viviendo, son un fuego acepto a la presencia de Dios. Tenemos el libre albedrío de entrar a su presencia y de pedir lo que queramos, porque nosotros decidimos decir no a la carne y decirle sí a Dios. Y tenemos ese derecho, porque nosotros hemos sacrificado nuestro ser para que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Pero si nosotros llevamos esta palabra media, no estamos en nada. El Dios que nosotros le servimos es un Dios celoso, y Él no comparte su gloria con nadie, ni tu corazón tampoco. Dios te ama y te quiere entero, te quiere entera. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Todo lo que nosotros hacemos que está mal, que no queremos dejar, sabemos que no nos conviene. Y lo que Dios nos está diciendo es lo que nos conviene. ¿Cómo nosotros vamos a prestarle más oído a lo que nos hace daño que a lo que nos hace bien? Necesitamos tomar una decisión, y para eso necesitamos decirle al Señor que nos dé fortaleza. Pero el fuego extraño Dios no lo va a recibir. La vida que tú estás viviendo a tu manera, Dios no la va a recibir. Tú no vas a tener acceso, porque Dios no quiere nada con el pecado. Pero es una decisión tuya cambiar. Es una decisión tuya ponértelo en la mano de Dios y decirte que te fortalece, que te ayude a salir adelante. La venida de Cristo está cerca y por eso tenemos tanto ataque. Ahora mismo nos están atacando 100 veces más que antes. Nos están bombardeando la mente, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hogares, todo, buscando la manera de cómo nosotros caigamos. Y por eso dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De nada me sirvió yo vivir una vida en santidad y al final lo dañé. Más fácil es yo vivir una vida fea y cambiar y mantenerme, que vivir una vida hermosa en la presencia de Dios y luego hacer lo contrario, porque eso evitará que yo entre al reino de los cielos. Y todo cuanto se oponga a lo que es la voluntad de Dios viene del diablo, y usted no tiene nada que ver con él, suéltelo. Porque lo que a usted le conviene, Dios se lo da, y no añade tristeza, dice la Biblia. Lo que Dios da no añade tristeza. Pero lo que usted mantiene
parte del diablo, de parte de la cosa del mundo, usted vive preocupado todo el tiempo. Usted no tiene paz de ninguna manera. Porque el fuego que usted está ofreciendo es un fuego del mundo, un fuego extraño, un fuego que Dios no acepta. Ay, pero que Dios conoce mi corazón y también conoce la palabra que te dejó para que tú te dejaras guiar por ella si quieres ser salvo. Dios no nos obliga a nadie. Pero todo aquel que quiera ser salvo tiene que ser obediente a la palabra. Y para ser obediente a la palabra debe de leerla. Y para leerla tiene que orar al Espíritu Santo que le dé sabiduría y guianza. O sea, es una cadena. Pero no pretendamos nosotros, empezando por mí, que porque yo me pongo un vestido largo y le estoy hablando de la palabra aquí y haciendo una vida contraria a lo que Dios me establece en su palabra, si yo creo que soy salva, de dañado me estoy equivocado. Porque para yo ser salva, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de vivir una vida en santidad. Y no dije que no me voy a equivocar ni que no voy a pecar, pero son cosas que yo no voy a premeditar. No son cosas que yo voy a planificar para después pedirle perdón a Dios. No son cosas que yo no sé. Dios permite que yo me equivoque para que yo sepa que eso está mal. Ahora de mí depende vivir en ese pecado o cambiar. Y a eso Dios nos está llamando hoy. A ver qué hay en el altar de nosotros, qué estamos ofreciendo. Si verdaderamente Dios está recibiendo eso. Dios recibe tu oración, piénsalo. Si tú estás en pecado, no. Porque lo primero que Dios nos está llamando es a ser obediente y a limpiarnos a través de su presencia. A que reconozcamos los malos caminos donde andamos y que le pidamos perdón y tomemos el camino correcto. A eso nos manda el Señor. Pero no podemos dejarnos engañar del enemigo con falsas promesas. Porque yo ayudo a una gente, yo soy salva. Mentira, dice la Biblia, que no por obra nosotros seremos salvos, ni por fe, sino por gracia. Cuando juntamos la fe, la obra y el amor de Dios, somos salvos por gracia. Las bondades que yo le hago a las personas, eso no va a asegurarme a mí la salvación, sino la obediencia de su palabra, la relación que yo tengo con Él. Ese de yo vivir que no te quiero ofender, Señor, de eso se trata. Porque Dios ni es ciego ni es sordo. Dios está mirando lo que nosotros andamos, en lo que andamos, y lo que hablamos, y lo que hacemos. Dios no es loco. ¿Cómo yo voy a pretender que yo seré salva cuando yo no ando en obediencia a la palabra de Dios? Cuando yo no estoy buscando a Dios como debo de buscarlo. Dios es vivo, Dios es una persona. Y Dios habla. ¿Cómo yo estoy viendo a Dios en mi vida? Si nada se escapa de su presencia. Yo tengo que tomar decisiones porque lo primero que hace el enemigo es poner cosas en nuestras vidas que es difícil de arrancar. Son cosas que duelen, tú quitártelas. Pero esa es la piedra de tropiezo que va a impedir que tú llegues a la salvación y a la plenitud. Y no solo allá, sino aquí. El Señor nos quiere ver en paz, lleno de gozo, dando buenos frutos. Pero necesitamos revisar el fuego que hay dentro de nosotros. Y no es que nadie nos lo señale. Hasta yo, todito nosotros sabemos aquí cómo estamos. Ya sabemos que tenemos que quitar de nuestra vida que no le agrada a Dios. Sabemos lo que el diablo ha puesto en nuestro camino para desviarnos y que no busquemos la presencia de Dios. Todo lo sabemos aquí. Y si usted quiere ofrecer un fuego acepto a Dios, si usted quiere tener una vida cerca a lo que Dios quiere, necesitamos tomar decisiones dolorosas, pero que le agraden a Dios y que le convengan a usted. No podemos seguir añoñando la carne cuando sabemos que no estamos bien. Necesitamos organizar ese fuego, esa leña todos los días, que orar, buscar la presencia, ponernos en la mano de Dios. Nosotros no estamos solos ni desamparados. Nosotros no podemos vivir una vida como nos da la gana, porque mi vida mía, su vida no es suya. Usted no decidió ese cuerpo, usted no decidió su familia dónde nacer, usted no decidió ni siquiera dónde va a estar ahorita. Su vida no es suya. Su vida Dios se la entregó para que usted la ministre. ¿De qué manera la está ministrando? Usted no hace lo que le da la gana y cuando lo hace vienen pagos sobre usted porque no es usted. Usted no vino para vivir para usted, usted vino para vivir para Dios.
usted vino con un propósito. Y cuando usted quiere hacer cosas fuera del propósito, le va mal. Y quiere que Dios le ayude. ¿Y cómo? Si usted anda en el camino equivocado. ¿Usted quiere que Dios le ayude? Póngase en el camino correcto. Nosotros no estamos mirando lo que hace el mundo. No nos interesa. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Lo único que nosotros podemos cambiar es nuestra vida. Porque aquí es que podemos tomar decisiones en el yo. Pero tenemos que tener claro el fuego que está ardiendo dentro de nosotros y cómo está llegando a la presencia. Y lo que no es original, lo que no es legítimo, Dios no lo recibe. Aunque usted se coma la Biblia, aunque yo me pegue la rodilla, aunque yo predique, si yo sé que estoy en pecado y no lo suelto, yo no me voy a decir que yo no voy, porque ya Dios me dijo a mí lo que está mal en mí. Y yo vengo aquí y leo la palabra para yo saber y examinar qué está mal en mí, para que el fuego que salga de mí sea para bendición y agrado de Dios. Porque a mí me va bien. Cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia, a nosotros nos va bien. A la gente que nos rodea nos va bien. Y tenemos el favor de Dios. Cuando nosotros andamos en pecado, las puertas se nos cierran. No contamos con el favor de Dios. Y el diablo se hace cargo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos gozo, no tengamos paz, que nada nos salga bien. Y que vivamos todos los días agitados y trabajados, cargados y cansados. Y la vida pasa. Aquí a nadie se le ha dicho tú vas a morir en el 2100. Aquí nadie sabe el día ni la hora. Y el Señor nos manda solamente a vivir el día de hoy. Porque cada día trae su propio afán. Y nosotros tenemos que saber cómo vamos a vivir esta vida. Cómo la vamos a administrar conforme a lo que Dios nos ha entregado. Pero es hoy. No siga haciendo planes para mañana. Porque hay mucha gente que cerraron los ojos hoy, teniendo planes para mañana, pensando que su felicidad es mañana, es hoy. Un día nuevecito nos entregó el Señor para hacer cambios. Para hacer cambios. Y los cambios duelen, pero no nos matan. Pero hay que hacer cambios. Necesitamos ser transformados por la palabra. No podemos seguir escuchando la palabra de Dios y que no haya ningún cambio en nosotros. Eso no es nacer de nuevo. Y si usted quiere nacer de nuevo, necesita un cambio de parte de Dios a través de su palabra. En este momento nosotros queremos pasar a lo que es la segunda lectura. Si bien me acompaña aquí. Levítico 10. Porque ahí hablamos de enfermedad del 1 al 5. Amén. Levítico 10 del 1 al 5 y la palabra de Dios se lee bajo la opinión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Amén. Podemos ver. ¿Acaso como estamos viviendo fue que Dios nos llamó a vivir? No podemos engañar a Dios. No podemos. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Nosotros no podemos seguirle sirviendo a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Él, porque es lo único que Él va a aceptar, es lo único que Él va a recibir. Así que cada uno en esta mañana tiene la responsabilidad de ver qué fuego le está ofreciendo a Dios
para que usted sepa qué va a recibir de parte de Dios, para que usted sepa y piense qué cambio tiene que hacer en su vida. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos hijos, que no lo adoren de labios, sino también de corazón. Dios quiere ver en cada uno de nosotros el deseo de querer agradarle, de buscarle, porque le aseguro que no hay amor tan grande como el amor de Dios. No hay favor más grande, ni lealtad más grande como la que Dios tiene a sus hijos. Así es que, iglesia, así en ese mismo tenor vamos a leer 2 de Timoteo en la mano de nuestra hermana Elizabeth, para ver lo que le está diciendo ahí Pablo a Timoteo. ¿Qué Pablo le está diciendo a Timoteo ahí en el Nuevo Testamento? Ponte aquí. La palabra de Dios viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Nosotros, cada uno, Dios puso algo en nosotros. Cada uno de nosotros tiene mínimo un don. Y les dice que avive el fuego que hay dentro. ¿Y a qué le llama Pablo que nosotros que Timoteo avive el fuego? Es que no se descuide en la oración, que no se descuide en la lectura de la palabra, que no se descuide en buscar la presencia. Porque todo aquel que ora, todo aquel que lee la palabra y todo aquel que permanece en la presencia de Dios, su fuego arde. El enemigo va a buscar la manera de cómo nosotros no busquemos de Dios, cómo no leamos la palabra, cómo tratar la cosa divina como cualquier cosa, cómo alejarnos de Dios, cómo prestarle mayor atención a cosas que no tienen valor. ¿Para qué? Para debilitarnos. Y en esta mañana el Señor nos llama a avivar el fuego del don que hay dentro de nosotros. Ese amor, ese Espíritu Santo que tenemos dentro, está avivado en nosotros. Estamos buscando así de Dios, estamos leyendo la palabra. El Señor nos manda a avivarnos, porque este tiempo que nosotros estamos viviendo es para apagarnos. Nos están bombardeando con tanta cosa ahí afuera, que si nosotros nos descuidamos caemos, porque es tan sutil, es algo tan agradable, es algo que nos gusta tanto, que no nos damos cuenta que es una trampa amarga. No nos damos cuenta que lo que están buscando es envolvernos, confundirnos hasta que nos perdamos de camino. Nosotros tenemos que abrir los ojos, iglesia. Nos están alejando de la presencia por nuestros propios placeres, por nuestros propios ocios, por la comodidad. Y cuando viene a ver, suena la trompeta y dormidos nos quedamos. Y eso es lo que Dios no quiere, ni nosotros tampoco. Así que tenemos que mantener esa lámpara encendida. Necesitamos encendernos en la presencia de Dios. Hay personas que creen que en la iglesia se van a encender. No, en la iglesia tú vas a escuchar palabras para que tú sepas encender tu fuego. No pretenda que aquí te van a encender. Tú tienes que venir encendido desde tu casa, porque el fuego se logra orando, leyendo la palabra y buscando la presencia de Dios. Aquí tú solamente vienes a escuchar las directrices, pero en tu casa tú tienes que venir encendido, tú tienes que venir adorando, glorificando, lleno de la presencia. Usted se imagina si usted nada más comiera los domingos en la mañana, ¿cómo estaría su cuerpo? Débil y quizás muerto. Ese fuego en tu casa, contigo, en tu casa espiritual, diario, cada mañana. Leer la palabra, buscar la presencia, vivir una vida en comunión con Dios, para que tu fuego esté ardiendo todo el tiempo. Hay personas que van a la iglesia y dicen: yo no sentí a Dios, y Dios está aquí, porque hay una palabra que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, en medio de Él está. Entonces, donde quiera que se hable la palabra de Dios, Dios está aquí. Porque incluso hay ángeles escribiendo si yo digo algo contrario. Eso va en perjuicio mío.
que si yo me paro aquí a decir algo, yo tengo que saber lo que estoy diciendo. Porque en este momento yo estoy representando el reino de los cielos. En este momento el Señor ha puesto su confianza en mí para que yo represente su reino. Y yo te digo en esta mañana que el fuego lo tienes que mantener tú encendido. En tu casa, en tu casa. Tú tienes que buscar de Dios. Él dice que si hoy tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará. Necesitamos tener una vida en comunión con Dios. Mirar cuáles son las trampas de los placeres que el enemigo nos está poniendo, que nos está quitando, nos está robando el tiempo de buscar de Dios. Y estamos viviendo los tiempos finales, no sabemos cuándo suene la trompeta. Y si no suena y no morimos, morimos en Cristo, qué ganancia. Pero no podemos pensar que mañana mejoraremos hoy, porque no sabemos cuándo nos vamos. No se trata de sentir o no a Dios aquí, se trata de tú venir encendido de tu casa. ¿O quién anda con una vela apagada para usarse en el camino? Todo el mundo sale con su vela prendida. Aquí a la iglesia tú tienes que venir encendido, lleno de la presencia. Y hoy el enemigo quiere que tú pienses quizás que son tonterías, que eso no tiene ningún valor lo que estamos hablando aquí, porque lo único que él quiere es robar tu alma, y que cuando tú quieras venir a darte cuenta que lo que dice aquí es real, tú no tengas tiempo de arrepentirte. Y cada día que vemos es un día más que el Señor nos da para nosotros hacer cambios. Así que no desperdiciemos la bendición de la salvación por las cosas que ninguno de nosotros nos vamos a llevar. Ni nos vamos a llevar el cuerpo, ni la pertenencia, nada material nos vamos a llevar. Y si no lo vamos a llevar, vamos a cuidar ese fuego y mantenerlo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a pararnos, vamos a orar un momento. Y vamos a socializar.